Vamos a escuchar precisamente parte de la entrevista que tuvo mi compañero Rodrigo Chilitupa con el abogado de la presidenta. ¿Por qué ubicamos al abogado de la presidenta? Porque, claro, es una persona que está en la defensa legal de la mandataria y en este caso se trata del hermano. Entonces, de alguna manera también te expresaba lo que la propia presidenta puede estar sintiendo o puede estar pasando, puede estar viviendo con este caso de tener ahora al hermano con una orden de prisión preventiva. Habla Joseph Campos, abogado de la presidenta. Cuando uno tiene un problema constitucional, ¿no? Uno tiene derecho a salvaguardar los derechos fundamentales que uno tiene. Entonces cuando yo le digo yo no he aconsejado, ni pretendo hacer en ese tema porque es una decisión muy personal. Y me hubiera guardado absolutamente respeto las dos decisiones, una que se someta y otra como la que está haciendo, resguardando su libertad. Y la hace de una manera correcta y no como se quiere generalizar, de una manera absolutamente precipitada, una manera irresponsable incluso. El señor ha tenido el problema de que en una clase el juez Carguancho lo ha identificado como una figura de la corrupción. Entonces con eso adelantó opinión. Y lo que se le pide es algo muy simple. Bueno, si yo para usted soy imagen de eso, entonces usted no me puede juzgar. Páseme a otro juez, cualquiera. Dos, 50, 100 jueces, no importa. Pero usted no puede porque usted ya adelantó una opinión. Entonces, cuando aparece esta situación y se le pide de manera razonable y respetuosa y no lo hace, es porque evidentemente la torta de esa cereza, de ese proceso que ciertamente hasta ahora yo tampoco lo entiendo esencialmente. Entonces, lo que ocurre en ese momento, señor periodista, es que entiende que va a ser privado de su libertad. Y de manera inconstitucional. Porque ya hace rato el doctor Carguancho se hubiera apartado del proceso respecto de él y de los que él entiende y hace figuritas de que es el tema. Entonces, eso constitucionalmente es aceptable. ¿Por qué? Porque estás abogando la libertad frente a una orden inconstitucional. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y vean cómo el abogado de la presidenta, en este caso hablando de un caso del que él no es defensa personada, no es abogado de Nicanor Boluarte, pero decía el juez Richard Concepción Carguancho no es neutral, en otras palabras, ¿no? Decía algo que también le escuchábamos antes, que en algún momento, en alguna clase, porque claro, el juez Concepción Carguancho da ponencias, talleres, etc., habló de la corrupción en el Perú y utilizó la imagen de Nicanor Boluarte. Entonces dice Joseph Campos, este juez ya había adelantado opinión, este juez no es neutral, ¿no? Iba sí o sí a castigar con la preventiva a Nicanor Boluarte. No va tanto a los argumentos, y ayer era cuando mi compañero Rodrigo intentaba decirle, pero mira, se supone que tienes una fiscalía mostrándote intercambios de comunicaciones entre los designados, pero lo más importante es que tienes a un delator, a una figura de un arrepentido, de un colaborador eficaz como Víctor Torres Merino, que confirmaba esta coordinación de Nicanor Boluarte para la designación de precisamente estos cargos, prefectos y subprefectos. Y aquí también quiso Joseph Campos decir, aquí no hay nada malo de designar personal de confianza de la presidenta. Prefectos y subprefectos, no hay meritocracia allí, se puede designar a quien quiera la presidenta. Solo hace falta secundaria, decía Joseph Campos. Vamos a escuchar esta declaración en la que también se solidariza con Nicanor Boluarte. Hable la abogada de la presidenta. Parece que enseñar la historia a la gente, al propio juez Carguancho. ¿Ya? El tema es el siguiente. Los prefectos y subprefectos son los representantes del gobierno, del presidente de la República, ¿ya? Que lo designa sin mayor requisito, al punto que los requisitos que se piden incluso para ser prefecto son secundaria completa y un curso universitario. Es así. ¿Qué cumple la función del prefecto? De ser representante del presidente en un lugar donde ya hay representantes de elección popular, los alcaldes, los gobernadores regionales, y el vaso comunicante entre el presidente y estas regiones, que sirven también para cautelar y desarrollar las acciones que correspondan y tener un presidente informado, se hace de los prefectos. Entonces, es su representante. Clase uno, historia. Yo le voy a expresar mi solidaridad. No he conversado directamente sobre estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo, pero le expreso mi solidaridad, ¿ya? Porque por encima de los cargos son hermanos y un hermano querido. Y ese quizá, yo no quería ningún tipo contaminar mi defensa con otras defensas porque yo tengo una importante con la presidenta de la República y que estoy convencido.
pero igualmente convencido estoy de este problema. Entonces, de tal manera que, a ver, no respetemos los espacios de dolor, ¿ya? Porque creo que es importante que no perdamos la humanidad en momentos como este. Ninguno tenemos problemas. Ella sí, su hermano sí, y creo que es fundamental mantener una línea de respeto respecto a esa decisión. Ajá, respetemos los espacios de dolor, decía, ¿no? El doctor Joseph Campos en clara referencia a la noticia y al peso que puede tener esta información en la figura de la presidenta. Claro, Nicanor Boluarte es el hermano de la presidenta, es probablemente el que la conduce hacia la política, que termina poniéndola en las elecciones del 2021 como parte de la plancha de Pedro Castillo. Pero la Fiscalía aquí investiga más bien ese poder en la sombra. Esa idea de un hermano que posiblemente asesoraba y designaba y coordinaba para designar a cargos públicos. Y eso es lo que la Fiscalía investiga bajo la figura de organización criminal. Ahora, ¿qué pasa con esto? Creo que abre también un debate a por qué en el Perú sigue habiendo prefectos y subprefectos. El propio doctor Campos hacía una referencia que me parecía minimizaba el cargo. Decía, no importa, es un representante de la presidenta, no necesita ni secundaria. O tiene que tener secundaria completa y puede ser designado a dedo. La presidenta necesita sus representantes en todo el país, o el presidente de turno. ¿Realmente es así? Me pregunto. Porque ya tenemos alcaldes, ya tenemos gobernadores, tenemos autoridades políticas elegidas por la gente. Esta figura bastante arcaica, me parece, del prefecto y subprefecto, casi siempre ha entrado en este vicio político, ¿no? De designar a tu gente de confianza y tener una suerte de planilla estatal que te protege o que te sirve a ciertos intereses. La Fiscalía aquí dice, había un interés político, había un interés de aportar operatividad a un partido, al plan del señor Nicanor Boluarte, a quien hoy el juez ha dicho sería líder de esta organización criminal, yendo al fondo del asunto.